La canción Desdichado de el grupo de merengue Los Hermanos Rosario dice: en mi vida yo nunca he sido feliz. Desde aquí ya empezamos mal, porque si Dios te da a ti la oportunidad de tener una vida, y de hecho el regalo más grande que tiene una persona es su vida, no puede decir que en su vida nunca ha sido feliz, porque se está quejando de la misma vida que Dios le dio. Miren, mis hermanos, hay personas que es verdad que han tenido sufrimiento toda su vida, pero si ese sufrimiento lo ofrecieran por sus propios pecados, entonces encontrarían en Jesucristo la felicidad, y se queja que las estrellas me iluminan al revés. Eso es de la clase de personas que a todo le buscan lo malo, a todo encuentran lo malo, todo lo que le pasa es malo, no se enfocan en lo hermoso de la vida. Por eso este merengue es muy peligroso. Continúan diciendo: pues ya pienso que si volviera a nacer, heredaba una traición o un gran sufrir. Entonces ahí uno se da cuenta de las personas. Yo no sé quién escribió esta letra, pero quien lo hizo le da la sensación de angustia a quien la escucha. A mí me gustaba el merengue hasta que yo quise decir, hay algo extraño en él. Me detuve a escucharlo para darme cuenta que tiene letras que hacen muchísimo daño a una persona que lo canta repetidas veces. Eso es lo que transmite desesperanza. Pensar que aunque usted vuelva a nacer, su vida no tendrá sentido porque todo será traición y sufrir. No se puede. Dios nos da la oportunidad de vivir una vida plena. Y dice: y por eso quiero ahogarme en el licor. Ya empezamos notando cómo están inspirando a las personas a que tomen alcohol, cosa que está mal, porque señores, nosotros deberíamos luchar contra los vicios en vez de incentivarlos. Muchas personas dirían, es solo una canción, sí, pero cuando la repiten muchas veces, en tu subconsciente te da ese deseo de ir a tomar alcohol porque es la canción que te lo incita. Y habla: para poder olvidar la traición de una mujer, mientras viva no dejaré de beber. Seguimos en lo mismo. Después preguntan por qué en los países latinoamericanos hay tantos alcohólicos, y es que hay tantas canciones que incitan a que la gente tome alcohol y piensa que esa es la forma de evitar el problema y lo aumenta. Porque el alcohol le destruye el sistema nervioso central, lo separa de su familia y hasta en el bolsillo le destruye su economía. Continuamos con la parte que dice: hasta que encuentre la dicha en el amor, voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Hay un dolor tan profundo vivir triste y solitario. Bien, mis hermanos, el diablo le encanta que la gente esté triste y solitaria porque es manipulable. La gente triste y solitaria encuentra a alguien que le hace daño porque no tiene su fortaleza en el Señor, porque su roca no es Dios. Y de esa forma la gente busca de alguna manera encontrar algún alivio en alguna persona que puede que le haga daño. Y esto tiene que ver mucho con la dependencia emocional. Las personas que ponen a alguien por encima de Jesucristo son las que viven desencantadas con su razón, porque no han puesto su confianza en Dios, sino en el hombre. De hecho, en la Biblia dice: maldito en el hombre que cree en el hombre por lo mismo, porque nosotros somos traicioneros. Sé que nadie me quiere, solo con mi pensamiento hay con tanto sufrimiento, cualquiera se muere. Y vuelve y dice que se muere y se muere. Nosotros muchas ocasiones pensamos que la manera en que influyen en este sentido es suicidándose, y no es así.
La persona instruye en esta canción para una autodestrucción. No necesariamente la persona va a salir corriendo a quitarse la vida, que el Señor nos libre, pero sí de un comportamiento de que nada le sale bien, de que no quiere emprender nada porque entiende que le va a salir mal y que nadie lo quiere. El diablo habla en primera persona y te dice que tú no sirves, que tú eres triste, que tú te vas a quedar así, que tú eres de esta u otra forma, todo lo negativo. Y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el que todo lo puede para entender que en el momento en que yo pongo mi confianza por encima del mundo a Dios, entonces yo voy a comprender que mi vida sí tiene sentido, que mi vida es valiosa y que Dios me ama y que aunque una persona se vaya, no hay problema porque yo no puse en ella mi entera confianza. Hay que cuidar nuestro corazón. Si he venido a este mundo es para sufrir, ¿cuánta gente hay así en este mundo viviendo en soledad porque no conocen al Rey de Reyes? No puedo encontrar la dicha en la mujer. Si me besan y me entregan su querer, se me alejan para hacerme un gran sufrir. Claro, porque es que tú no puedes pensar que vas a encontrar la dicha en una mujer, imposible. Usted nunca va a encontrar la dicha en otra persona. Que dicho sea de paso, cuando hay personas que son sumisas, cuando hay personas que no tienen identidad y que se dejan manipular, encuentran a alguien malo, porque hay muchas personas soberbias y dañinas que están buscando personas que sean de buen corazón para hacerles daño. Y somos nosotros los que decidimos si vamos a permitir que alguien nos destruya poniendo toda nuestra confianza en alguien que es barro, porque la gente somos ceniza. No ponga su confianza en gusano, en ceniza y en barro, que se va a pudrir cuando se muera. Ponga su confianza en Dios su creador, porque de Dios hemos venido y a Él hemos de volver.